Tumbes es la ciudad y puerta de entrada a nuestro país por la parte norte del continente. Es una ciudad magnífica y en pleno desarrollo. En los últimos años se conoce de que Tumbes tiene una alta calidad de vida y una infraestructura que cada día crece en nuestro país y que significa, sin duda alguna, un ejemplo de desarrollo urbano. Prensa Perú habló con el alcalde provincial de Tumbes sobre varias preguntas e interrogantes, ya que él no solamente es el alcalde de la provincia de Tumbes, de la ciudad de Tumbes, sino también es presidente de una asociación binacional, que es la Asociación de Municipalidades del Sur del Ecuador y del Norte del Perú, la ABICENOC. Y estas son las 10 preguntas que le formulamos en una conversación y que dio respuesta a cada una de ellas. Nuestra primera pregunta tiene que ver con respecto a cuáles han sido los retos y las restricciones que él ha tenido como alcalde de la provincia de Tumbes, y sobre eso él nos respondió lo siguiente. Una pregunta importante. En estos 40 meses de gobierno han habido varias restricciones que hemos tenido. Restricciones como la coyuntura propia que nos ha tocado vivir, el tema de la pandemia, 20 meses de pandemia trágicos, donde la muerte acechó la vida de cada uno de nosotros, las restricciones políticas en base a lo que significa el escenario político nacional, que no nos ha podido permitir articular con eficiencia y con la fluidez respectiva para poder generar la ejecución de las intervenciones que necesitábamos en territorio, las restricciones presupuestales, las restricciones de la convivencia con la sociedad como consecuencia de todas estas situaciones. Retos. El principal reto, mantenernos vivos con la bendición de Dios. El principal reto, ayudar, trabajar con toda la población para poder hacerle frente a este enemigo invisible que fue la pandemia, la COVID-19, y que todavía lo tenemos, porque hay algunos niveles de restricción. Esas son las circunstancias más difíciles, los retos y las dificultades que hemos tenido cada alcalde en territorio. Sin duda alguna, una de las cosas que más nos llama la atención es el desarrollo y el trabajo que viene realizando la Municipalidad Provincial de Tumbes. Y nosotros tuvimos una interrogante a su primera autoridad municipal con respecto a cómo ha respondido usted a los desafíos como alcalde al frente de su ciudad. Primero, con la bendición de Dios, siempre poniéndonos en manos de Él. En segundo lugar, utilizando todos los recursos que teníamos, fundamentalmente el recurso humano, esa solidaridad de la población tumbesina, esa capacidad de nuestros regidores, de nuestros funcionarios, de no tirar la toalla, de que a pesar de que nuestras vidas corrían peligro, sabíamos que hacer la función pública tiene que ver con una vocación divina. Pudimos ponernos al frente, salir a combatir la COVID-19 de las manos de nuestros funcionarios, de nuestro gerente de inclusión social, de nuestro médico, amigo y hermano, doctor Carlos Feijó, de nuestra gerente de inclusión social, para poder ir con la prueba rápida, después para poder ir con la vacuna, con nuestro gerente de desarrollo urbano para poder ir con la asistencia. En Tumbes tenemos una brecha grande de saneamiento básico de agua. No había agua en ese momento y le pedíamos a la gente que se lave las manos. Había que salir con nuestras cisternas o había que asistir con alimentos. Llevamos más de 22,000 bolsas con víveres a los distintos hogares, porque recuerden ustedes que la gente no podía venir o salir, había que tocar la puerta para irle a dejar. Me faltaría tiempo para hablar de todas estas cosas que tienen que ver con hoy mantenernos vivos. La siguiente pregunta que le formulamos al alcalde de Tumbes tuvo que ver con sus aprendizajes y lecciones que le ha dejado su experiencia como alcalde al frente de esta ciudad. Hasta hoy, en los 40 meses de gobierno que llevamos, hay una serie
de aprendizajes, de lecciones. La primera, la solidaridad del pueblo. Ese trabajo en equipo, mancomunado, que nos permite lograr objetivos. Nunca decir no se puede. Siempre de la mano de la voluntad y las capacidades de todos, podemos lograr objetivos. Uno de esos aprendizajes fue cuando nuestra frontera estaba cerrada, la frontera peruano-ecuatoriana cerrada. Nuestro hermano país Ecuador tenía un 80% de vacunados. Nosotros no llegábamos al 20%. Nuestro país no tenía vacunas en stock. Por supuesto que no nos iban a atender a nosotros los tumbesinos, cada región con una problemática diferente. ¿Qué hacíamos? En mi condición de presidente de la Vincentnot, le dije a uno de mis ministros, porque no tenía en ese momento la posibilidad de comunicarme con el presidente de la República, déjenme pedirle al gobierno ecuatoriano, al presidente Lasso, que nos preste vacunas para podernos vacunar. Y una vez que venga las vacunas para el Perú, le devolvemos. Yo recuerdo que el ministro del Interior de aquel momento me dijo, déjame hacer la consulta con el presidente de la República. Al día siguiente me llamó y me dijo, alcalde, continúe, haga el pedido. En algún momento hasta de loco me tildaron. El presidente Lasso no solo recibió con la solidaridad que lo caracteriza el pedido, sino que no nos las prestó, nos donó 336,000 dosis de vacuna, que no solo le sirvieron a mi región, a Tumbes, le sirvieron a Sullana, en Piura, le sirvieron a Cajamarca. Mire qué lección aprendida, que desde la solidaridad de todos nosotros podemos salir de la peor situación en la que nos encontremos, pero siempre teniendo a Dios primero. ¿Cuáles han sido los logros más importantes que usted está consiguiendo como autoridad edil? Nos respondió de la siguiente manera. Los logros que hemos conseguido, porque yo pienso que todos los logros son importantes. Los logros que hemos conseguido es articular en varios frentes y conseguir objetivos, por ejemplo, en tema de infraestructura, haber sacado adelante obras que esperaban hace 20 años. Hay 6 obras que esperaban hace 20 años, obras de saneamiento básico, alcantarillado, agua, de las cuales 5 ya están construyéndose. Y hay una última, que es Claveles y Ficus, 2 últimas, que es Claveles y Ficus, que están a punto de tener el presupuesto. Estoy convencido que antes de terminar nuestro periodo vamos a atender eso. Otros logros importantes son los 7 colegios que hemos construido, infraestructura educativa, los complejos deportivos que hemos construido, el iniciar un proceso de vivienda digna. Hace 40 años en Tumbes no se empiezan a construir vivienda digna y social. Hemos puesto la primera piedra de las primeras 600 casas nuevas en articulación con el gobierno central, los gobiernos provinciales y el gobierno local. Entonces eso es fundamental, hacerle saber a la población que sí se puede tener vivienda digna, con agua, con alcantarillado. El haber podido hacer que las plantas de agua, la planta de agua del Milagro, duplique su capacidad de potabilización de agua y que hoy, después de las compras de las electrobombas respectivas, podamos llegar a más hogares. Pero allí sigo hablando de infraestructura, de la capacidad humana que ha tenido nuestra gestión de poder llegar a el niño, al adulto mayor. Con donación americana, no solo estamos combatiendo la anemia, hemos repartido multimicronutrientes en toda la región de Tumbes para lograr prevenir la anemia en el por nacer y el nacido, en la madre gestante y la que quiere empezar a gestar. Ahí estamos haciendo un trabajo muy importante desde la Gerencia de Desarrollo Social, atender a la persona con discapacidad. Toda nuestra infraestructura educativa está pensada también inclusivamente. Darle la oportunidad laboral a las personas con discapacidad, no solo por completar la cuota que legalmente debemos hacerlo, sino pensando en una inclusión permanente. Hemos podido hacer que nuestro adulto mayor con el CIAN
tenga la capacidad de tener una alimentación, tenga la capacidad de tener un cuidado en salud, que nuestro adulto mayor, que es una reserva viva de valores, de conocimientos, de capacidades, implementamos un programa que permitía poner en valor los conocimientos, y esto permitió que nuestros adultos mayores puedan, el que sabía cocinar o la que sabía cocinar, el que sabía tejer, ¿no?, hacer programas con las plataformas digitales que hoy tenemos para que su conocimiento y su sapiencia no solo se vea en nuestra región, sino se vea a nivel mundial. Es parte de las múltiples acciones que realizamos en conjunto, de los cuales yo podría decir que las acciones importantes fueron todas. Seguramente también soy consciente que hay sectores que no hemos logrado atender. En 40 meses no se puede satisfacer a todos, pero sí se puede mostrar que cuando hay una visión clara de trabajo, cualquier dificultad que se presente se puede superar, y finalmente no solo se debe servir o se puede servir, sino que se termina sirviendo y se termina haciendo obra. Luego entramos a una quinta pregunta de un aspecto casi general, global de nuestro país, y que tiene que ver sin duda alguna con todas las gestiones municipales en nuestro país. Muy preocupado por este tema, nosotros le formulamos ¿cómo lo ha afectado? Si ha sido poco, mucho o en nada, el hecho que como alcalde él haya tenido que tener y ver pasar a varios presidentes de la República, así como ministros y otras personalidades, dentro de lo que significa el sistema de gobernanza en nuestro país. Nos ha afectado muchísimo la inestabilidad política de nuestro país. Yo creo que no hay gestión en la última vida republicana de nuestro país en la que hayan habido tantas circunstancias nefastas. Entre ellas, lo que usted me acaba de decir. 5 presidentes, si hablamos desde Pedro Pablo Kuczynski hasta el señor Pedro Castillo. Presidentes que cada vez que llega uno detrás del otro, y en estas circunstancias, cuando en nuestro país se habló tan rápido y con tanta frecuencia de las vacancias presidenciales, una sucesión presidencial que se resolvía en el Congreso de la República, y que cada presidente llega con un consejo de ministros y que en su poca trayectoria de cada uno han hecho varios cambios de consejo de ministros. Nuestro último presidente, en menos de 8 meses de gobierno, tiene 4 consejos de ministros. Creo que estamos en el ministro número 52. Hoy día te sentabas a conversar con un ministro, regresabas una semana después y ya no era la misma persona, ya no eran los mismos funcionarios. Y aquí es cuando yo digo, el alcalde es la autoridad que más cerca está del pueblo, por lo tanto, es el que mejor diagnóstico tiene para poder resolver el problema, pero la capacidad de resolverlo no es solo la del alcalde, porque siempre para resolver un problema necesitas recursos, y los recursos muy pocas veces están en tu capacidad de acción. Tienes que buscar articularlos. ¿Y aquí con quién articulas? Con el gobierno central, con el gobierno regional. Y si el gobierno central tiene tanta inestabilidad, no puedes generar recursos, no puedes generar articulación. La pregunta es, ¿el poblador te entiende? ¿El poblador sabe que esas son las dificultades? Casi siempre no lo conoce. El poblador sabe que las transferencias son no al inicio de año, sino después de casi el primer trimestre del año. El poblador sabe que las dificultades de evaluación de un proyecto terminan en Lima, donde los evaluadores, lejos de ser evaluadores promotores, se convierten en evaluadores que buscan, desde mi punto de vista, no dar la facilidad adecuada para el alcalde o para el equipo técnico y lograr conseguir el objetivo, que no es el del alcalde, el objetivo del Estado, porque todos somos Estado, servir a la población, generar infraestructura adecuada. Entonces, esa dificultad se genera en esta inestabilidad política. Por supuesto que nos afectó y muchísimo a todas las autoridades del Perú. Otra pregunta tuvo que ver con lo que pasó en nuestro país y que todavía continúa, no solamente en nuestra nación, sino en todo el mundo, y tiene que ver efectivamente con ese tema de la pandemia. Nosotros enfocamos una pregunta muy importantísima para que él nos respondiera con toda la sinceridad del caso respecto
a este tema de la pandemia en su ciudad, es decir, en Tumbes, y cómo ha hecho la municipalidad para poder superar esta situación con todos los trabajos y gestiones en beneficio de la población. Y esto fue lo que él nos señaló. Los efectos de la pandemia en el mundo han sido letales. En nuestro país empezaron siendo catastróficos. Aquí hay que reflexionar. Veíamos que la pandemia atacaba en otros países, en otras latitudes, y no tuvimos la capacidad de organizarnos como país, como Estado. Y cuando se instaló ya en el Perú y se instaló en las distintas regiones, cada uno empezó a hacer lo que podía. Pero estábamos hablando de convivir diariamente con la muerte, de una pandemia que te producía un contagio que en pocas horas cobraba la vida de todos. En Tumbes los efectos no solo se medían por lo que pasaba en el Perú, sino también por lo que pasaba en el Ecuador, porque somos zona de frontera. Nuestros hermanos ecuatorianos, su población en Huaquillas, en Machala, fallecía caminando. En Tumbes las autoridades decidimos instalarnos en un comité de alerta máxima y nos reuníamos todos los días pasando a las 6 de la tarde para evaluar las distintas acciones que realizábamos. Yo recuerdo que cuando fallece la primera persona por COVID, enterrarla en el cementerio fue toda una tarea difícil de tomar decisiones, a pesar de que se establecieron algunos protocolos ya en su momento, pero que la población no los quería aceptar por el miedo, el pánico que podría originar el contagio de una persona fallecida, por el desconocimiento que existía. Yo recuerdo que la municipalidad, hasta hoy, pero empezó a desinfectar calles, plazas, nosocomios, comisarías, y desinfectábamos, y hasta ahora se viene haciendo. En ese momento, cuando empezaron a aparecer los contagiados y todavía la vacuna no existía ni siquiera la prueba rápida como posibilidad de podérsela practicar a cada persona. Llegabas a un domicilio y, como decías, con un diagnóstico mirabas a quién le podías aplicar una prueba rápida porque no la tenías. Había que organizarse, había que sentarse y coordinar con los profesionales que algún concepto tenían sobre temas de salud. Yo agradezco a Dios que mi gerente de Inclusión Social, el doctor Carlos Feijó, ha estado trabajando con nosotros, pero sobre todo su capacidad, su valentía, que contagió a todos nosotros. Algunas municipalidades cerraron. Había que sentarnos a organizar qué población bajaba a hacer compras y qué población no podía ingresar a la ciudad. Gracias a Dios nuestra municipalidad nunca cerró. Siempre estuvimos allí para brindar el servicio. Y quiero aprovechar aquí en esta pregunta para agradecer no solo a Dios, que es el que nos iluminó siempre, sino al equipo humano, al equipo de regidores, que nunca claudicó, al equipo de funcionarios, de trabajadores, nuestros hermanos de limpieza pública, que aquí siempre tuvimos una diferencia con el gobernante de turno. Se priorizó al sector salud, se priorizó al ejército, se priorizó a la Policía Nacional para efectos de la vacuna. ¿Por qué no se priorizó a los trabajadores de limpieza pública? ¿Ustedes se imaginan qué hubiese sido el Perú si la limpieza pública no hubiese trabajado? ¿Los niveles de contagio de otras enfermedades? Nuestros hermanos de limpieza pública que tenían que recoger los residuos de personas que los arrojaban siendo contagiados y podían contagiarse. O sea, en territorio tomar decisiones. Yo recuerdo que Tumbes fue o la única o una de las pocas regiones del Perú en las que se prohibió el consumo de las bebidas alcohólicas, y que hasta hoy dura una prohibición de los días domingos. ¿Y por qué prohibimos las bebidas alcohólicas en su momento? Porque de cada intervención que hacíamos había un factor común: la gente estaba ebria, y si la gente está ebria no respeta protocolos de bioseguridad y los contagios eran masivos. ¿Qué hicimos? Asociarnos. ¿Qué hicimos? De la mano de la solidaridad de todos nosotros, de toda la población, hacerles entender que el aislamiento en principio era una buena decisión, de que las medidas de bioseguridad, los protocolos había que cumplirlos, de que había que ver el distanciamiento,
de que teníamos que conseguir alimentos para poder ayudar a las personas, de que tuvimos que hacer uso del derecho internacional, de nuestra condición de autoridad binacional, para conseguir vacunas, por ejemplo. Fundamentalmente nunca dejamos de accionar, nunca dejamos de buscar resolver el problema con nuestras propias capacidades. Y eso originó que Dios nos mire, que nos tenga con vida hoy, porque seguros estamos que hay algunas personas diferentes a nosotros, que ya no están con nosotros, pero que tenían alguna condición mayor de vida o de salud. Pero no están aquí. El único que decidió fue Dios. Y ahí tenemos que repensar por qué Dios hoy nos tiene aquí, qué quiere de nosotros. Él nos ha dicho que nos ha hecho su imagen y semejanza. Tenemos que buscar seguir articulando en sociedad. Yo creo que esta pandemia nos ha mostrado mucho la realidad de una sociedad desarticulada, de una sociedad que no piensa en salud como prioritaria, y que hoy debemos no aprender del problema, sino de las circunstancias que nos llevó al problema. En ese sentido, reorganizarnos, en ese sentido que el Estado mire la atención al sector salud, porque la factura, por no estar preparados, todavía no se empieza a pagar. Creo que nuestro Estado va a tener serias dificultades económicas y que a la postre los que más sufren son los que menos tienen. Una séptima pregunta tiene que ver con el aspecto político en nuestro país. Le preguntamos cuál era su opinión sobre el actual estado crítico de la gobernabilidad democrática en nuestro país, y él nos respondió de la siguiente manera. Nuestro país viene pasando una crisis política, y una crisis que tiene que ver con la crisis de los partidos políticos, porque las autoridades que hoy están en gobierno, llámese presidente de la República, llámese congresistas, llámese gobernadores y o alcaldes que estamos en gobierno, hemos sido elegidos por una población. Hemos sido elegidos por una población que tiene expectativas en el gobierno que ejercemos cada uno de nosotros, que tiene expectativas en que sus principales problemas sean resueltos: el del asentamiento humano, el del barrio, el de la urbanización. Tiene la expectativa de que si no tiene agua, tenga agua, que si no tiene limpieza pública, tenga limpieza pública, que si hay problemas de salud sean resueltos. Pero que el centralismo, que el Ejecutivo y el Legislativo se hayan involucrado en una lucha fratricida, como si estuvieran en campaña, perdiendo el objetivo central que es gobernar, entonces implica que no tienen conciencia para qué fueron elegidos y sobre todo para qué candidatearon cuando todavía no tenían el cargo. Esa situación es la que, frente a los otros elementos coyunturales, como lo que hemos hablado hace un momento, la pandemia o la guerra que hoy hay en Europa, Rusia con Ucrania, que afecta en el valor del crudo y que afecta a la canasta básica familiar, sin una gobernabilidad se hace más difícil, se pone cuesta arriba. Esa gobernabilidad que todos reclamamos, sobre todo desde los gobiernos subnacionales, desde las municipalidades, desde el gobierno regional, que nos permitan articular, que permitan tener una sostenibilidad política, no se da en este momento. En algunas conversaciones con el señor presidente de la República y también con los congresistas, decirle que no estamos en campaña, decirle que hay que gobernar al Perú desde sus regiones, sabiendo en territorio qué necesidad tiene cada región del Perú. En ese sentido, la situación crítica política del país nos está afectando muchísimo y va a seguir afectando si es que los actores políticos principales en este enfrentamiento, llámese presidente, llámese ejecutivo, llámese congresistas, no comprenden que la gobernanza es común. No comprenden que el pueblo los eligió para gobernar, para resolver problemas. Eso no quiere decir que compartamos los niveles de corrupción que puedan existir. Para eso tenemos un país que debe generar cada vez más institucionalización. O sea, tenemos instituciones como la Contraloría, como la Fiscalía, como el Poder Judicial, que lejos de apasionamientos
y de apetitos personales, políticos, hagan su trabajo objetivamente. Y a partir de allí, la corrupción también sea sancionada. Pero el Estado tiene una serie de dificultades para tomar decisiones, por supuesto que sí. ¿Hay problemas en los que se necesita tomar decisiones en conjunto distintos sectores del Estado? Es una situación más que necesaria, pero cuando eso sucede, cada sector tiene una forma de pensar aislada una de otra, sin tener claro que el objetivo común es el bienestar de la sociedad que nos eligió, sin tener claro que un Estado administra y distribuye bienestar, y que el bienestar es un conjunto de decisiones que tienen también que ver con un sistema presupuestal en el que todos estamos involucrados. El día que todos tengamos ese concepto claro y que tenemos temporalidad en esta vida, vamos a resolver esos problemas que no parecen simples, pero que sí son simples si pensamos en la humanidad. Por supuesto que la dificultad política que hoy tenemos afecta. Y hay que buscar aquí cada vez elegir mejores personas. Que toda esta inestabilidad política que estamos viviendo en este momento sirva para que nosotros como ciudadanos, como población, evaluemos a quién elegimos y para qué los elegimos. Una autoridad, cuando es electa, ya no representa a la organización que la llevó al cargo o al sector que lo llevó al cargo. Ya representa a la totalidad de su comunidad. Ya representa a la totalidad de su región, de su nación. Por lo tanto, las decisiones deben estar alineadas en ese sentido para todos. Si bien es cierto, los diferentes tintes políticos son importantes para una democracia, pero son más importantes para un gobierno con un solo objetivo, con una sola visión. Una octava pregunta tuvo que ver con respecto a lo que significa en sí la gestión de toda autoridad, de todo alcalde. Le formulamos la pregunta si consideraba que la legislación de la descentralización, la regionalización y la municipalización estaba bien dada, o si habían cambios que formularla, que hacerla, que plantearlo, y él respondió así. La descentralización, la regionalización, como se quiera llamar, no solo no es suficiente, no existe en la práctica. Porque si existiera la descentralización, o si los gobiernos regionales o locales fueran fuertes para tomar decisiones a nivel presupuestal o a nivel legislativo, entonces la inestabilidad política no nos afectara tanto como hoy nos afecta. Y nos afecta porque esa inestabilidad política se instaló en Lima, en la capital, porque esa inestabilidad política se instaló entre el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, al no haber esa descentralización, todas las decisiones se centralizan en la capital de la República. Cuando uno tiene un expediente financiado por el Ministerio de Vivienda, al final, ¿quién lo termina evaluando? ¿No son los técnicos del Ministerio de Vivienda? Cuando uno tiene que hablar presupuestalmente del financiamiento de una obra o de una demanda de adicionales, ¿dónde termina discutiéndolo? ¿En alguna agencia instalada en la región de cada una de nuestras regiones? ¿O termina discutiéndolo en el despacho ministerial o de repente en la PCM? Y a veces sin la posibilidad de reunirse con el viceministro de Hacienda. Esa es la realidad. ¿Eso es descentralización? No. Entonces decimos, es necesario generar una descentralización que se aplique más allá de que exista una norma que ya existe. El tema es, ¿se aplica? Porque nuestro país no tiene problemas en normas. Si por eso nos tuvieran que dar un premio, ya le aseguro que tendríamos el primer puesto, por las distintas normas y las distintas leyes, desde la ley para el pollo hasta las leyes que tienen que ver con el desarrollo democrático, institucional. Entonces, esa situación es fundamental. Pensar en la descentralización, pensar en la articulación. De repente, como término, descentralización suena desde el gobierno central un desprendimiento del poder.
y algunas autoridades no se quieren desprender del poder, quieren tener toda la cuota de poder. Bueno, cambiemos. Ya no hablemos de descentralización para descentralizar el poder. Hablemos de articular de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Articular el gobierno local, los diferentes gobiernos locales, con el gobierno regional, con el gobierno nacional. Que hoy, por ejemplo, los consejos de ministros descentralizados no solo sirvan para que el ministro indique qué es lo que quiere o puede hacer, sino para que los gabinetes se instalen con los gabinetes regionales y municipales y los técnicos puedan tener mesas técnicas de trabajo donde puedan discutirse las principales necesidades, donde se pongan metas, tareas, con plazos y tiempos y con autoridades que puedan responder en territorio, pero con decisiones desde el gobierno central. Una penúltima pregunta tiene que ver mucho con el aspecto de financiamiento de los gobiernos locales, las municipalidades. Nosotros nos hemos fijado en el desarrollo de muchas ciudades en nuestro país y en el franco desarrollo que ha tenido el norte peruano, sobre todo Tumbes, como puerta de entrada a nuestro país. Por eso quisimos señalarle o formularle la pregunta al alcalde de Tumbes si las posibilidades y los límites de financiamiento público y privado que tienen actualmente los municipios es el ideal, es el cómodo, es el conveniente en todo caso, o es que necesitan cambiarse las reglas de juego. Él señaló esto. Los municipios subsisten de una economía basada en recursos de inversión que transfiere el gobierno central para las distintas obras que se tienen que efectuar. En un porcentaje del 20% de esos recursos se pueden usar para el mantenimiento de las obras que ya están construidas y el resto para las necesidades que hay. Casi siempre faltan recursos porque la demanda es mayor que los recursos que tenemos. El otro rubro que se tiene es algo que se conoce como Foncomún, que es la transferencia de un recurso del gobierno central para cubrir algunas actividades de gasto corriente, fundamentalmente el tema de planillas, que es como subsisten la mayoría de gobiernos locales y gobiernos regionales. Algunos gobiernos gozan del canon minero, canon petrolero, y que acrecenta un poco el nivel de inversión. Hay una ventana de cooperación internacional que pocos gobiernos han podido vislumbrar y que yo creo que por allí también hay una posibilidad económica de poder resolver en territorio algunas necesidades con la cooperación internacional y fundamentalmente alguna posibilidad de lo que se le llama recursos directamente recaudados, que son algún nivel de impuestos que se le cobra a la población o algunos servicios que se brinda y que estos generan algunas contraprestaciones. Es importante esta pregunta porque nos permite analizar, ¿así debieran vivir siempre los gobiernos locales, por ejemplo? ¿Qué pasaría si en algún momento dejan de haber los canos? ¿Qué pasaría si en algún momento nuestro gobierno central no tiene la capacidad de distribuir presupuesto en las cantidades necesarias para cada una de nuestras regiones? Es hora de ir repensando cómo podemos vivir. Es hora de ir mirando con los recursos naturales y los recursos humanos que tiene cada región, cómo podemos poner en valor los verdaderos ejes de desarrollo. En el caso de Tumbes, por ejemplo, cómo aprovechamos nuestro nivel de ciudad fronteriza, una ciudad binacional que pueda generar un mayor recurso económico que permita administrar mejores recursos para Tumbes. O cómo podemos hablar de un desarrollo urbanístico que permita crecer y utilizar esos 150 kilómetros de playa que tenemos de forma más eficiente, que podamos tener un servicio distinto. O cómo podemos hacer crecer al turismo como una actividad transversal que genere un desarrollo sostenible en una población, o uno de los ejes fundamentales del desarrollo de Tumbes, que es la agricultura,
pero buscando en la cristalización de un proyecto binacional, de una cuenca binacional Puyango-Tumbes, en la posibilidad de tener más agua de mejor calidad y acrecentar la frontera agrícola. Esas son las posibilidades que yo estoy seguro cada región debe tener. Y no solo subsistir de los mecanismos y las ventanas presupuestales que anteriormente he descrito. Finalmente, como todo tema, le formulamos una pregunta de cierre. ¿Qué municipalidad, qué gestión dejaba a su sucesor? Él señaló lo siguiente. Una pregunta de cierre, una pregunta de qué estamos dejándole al 31 de diciembre del presente año al siguiente alcalde o alcaldesa. Le estamos dejando una institución institucionalizada, una institución donde sus trabajadores tienen la camiseta puesta, una institución ordenada, una institución con visión, una institución que ha conquistado éxitos en estos últimos 40 meses, una institución comprometida, una institución más aceptada por la población, una institución respetada a nivel nacional por el mecanismo de ejecución de los distintos proyectos, por las metas que nos pusimos, por la articulación que pudimos hacer con el gobierno nacional, con los gobiernos internacionales, con la articulación que pudimos hacer con Ecuador, con la articulación que pudimos hacer con Estados Unidos. Estamos dejando una institución con capacidad de crecimiento. Hoy la Municipalidad Provincial de Tumbes tiene gente que puede decir con dignidad: lo mejor de Tumbes son ellos.